Vía Zoom con la constitucionalista y exministra de Justicia, la señora Delia Muñoz, para hablar sobre el Congreso de la República y esta iniciativa de adelanto de elecciones, pero con un carácter nuevo, que significa de comicios complementarios. Muy buenas tardes, gracias por estar conectada con nosotros. Buenas tardes, Eli. Muchas gracias por la comunicación. A usted. ¿Qué le parece este nuevo texto sustitutorio que ha sido presentado el día de hoy por el señor Guerra García en el Congreso de la República, que plantea un adelanto de elecciones, pero de carácter complementario? ¿Cuál es su impresión? Hay algunos colegas que han señalado que eso es lo que la Constitución manda dentro de las múltiples interpretaciones que la palabra elecciones permite en su redacción. Y lo que yo quiero señalar es que uno puede discutir en clase, uno puede discutir en frío cuál es el alcance de las decisiones de los más diferentes artículos constitucionales. Pero hoy yo creo que más que una salida jurídica, lo que se tiene que buscar es una salida política. Ya está aprobado un adelanto de elecciones de abril del 2024. Habrá que ver si este es el que se lleva a la segunda votación en la próxima legislatura o es de que se va a votar un adelanto para unas elecciones de carácter temporales, asumiendo de que es el presidente nuevo el que deba de concluir el actual periodo de mandato presidencial y también el congresal. En su opinión, ¿cree que pueda prosperar esta iniciativa de elecciones complementarias, que quiere decir que las nuevas autoridades solamente estén en el cargo hasta el año 2026? ¿Esa propuesta puede tener más consenso, lograr un quórum? Porque vemos que aún hay bancadas con posiciones bastante claras, en el caso de Perú Libre, que sin este apéndice de la Asamblea Constituyente para que los ciudadanos puedan considerarlo al momento de votar, bueno, están condicionando su voto claramente. ¿Usted cómo puede ver este análisis? Ese es el tema de fondo, que para aprobar una modificación a la Constitución hacen falta más de 67 votos. Y sin las bancadas opositoras no es posible pensar en llegar a esa Cifra. suma, o a esa cifra, ¿no? Entonces, lo que va a ocurrir es que nos vamos a quedar con el proyecto de elecciones en el abril 24 y vamos a tener que ir seguramente a referéndum para aprobar esa modificación. Yo pienso que hoy en día lo que se está buscando es que el acorte del mandato o las elecciones complementarias, como se les quiera llamar, venga unido a un tema de constituyente, porque esa es la condición que están colocando las bancadas que se oponen a cualquier salida que no sea contemplar una constituyente. Consecuencia, quizás lo más aconsejable sería que se termine de discutir, la nueva legislatura comienza en creo que 10 días, se pase a ella, se tome inmediatamente una decisión y si es que no hay mayoría, pues vayamos los ciudadanos a votar por si estamos o no de acuerdo con el recorte del mandato congresal y presidencial y vayamos a elecciones en el mes de abril. Me parece que esa va a ser la ruta a seguir. Ahora, hay otra ruta por la cual se pueden convocar a elecciones de manera inmediata, que es si la presidenta Boluarte presenta su renuncia al cargo. Allí asume la presidencia el presidente del Congreso y de manera inmediata tiene que convocar a elecciones. Allí sí no hace falta reforma constitucional ni ningún otro tipo de discusión previo. Sería el canal más directo, ¿no?, para llegar a estos comicios lo antes posible, pero lo cierto es que también se necesita el tiempo pertinente para que sea organizado y transparente, ¿no?, que también es lo que piden los ciudadanos. Las elecciones no son una cosa de que hoy día yo quiero elecciones, son todo un proceso. Hay que cumplir todas las etapas que las normas establecen para que podamos llegar a ese momento estelar de la democracia, que es emitir el voto. Bien, en otros temas quisiera consultarle también su opinión respecto a esta iniciativa de la congresista Lady Camones, que ha presentado un proyecto de ley para prohibir que las personas condenadas por terrorismo, narcotráfico, delitos de violación y otros graves puedan aspirar a cargos públicos. ¿Qué le parece? Mire, en derechos y en derechos fundamentales, incluyendo los derechos políticos, es posible la restricción. ¿Eso qué significa?
de que uno puede colocar, yo no quiero que al cargo público de jefe del INAVIF entre una persona que alguna vez estuvo condenada por un tema vinculado a afectación de niños, ¿no es cierto? Porque yo quiero un determinado perfil, un determinado modelo de funcionario público. En ese contexto es posible establecer restricciones para el acceso a la función pública a personas que han sufrido condenas por los delitos como los que usted señala. Lo que ha dicho el Tribunal Constitucional es de que hay que respetar los derechos de la persona y sobre todo la socialización producto del cumplimiento de la pena. Pero eso ha sido en el análisis de una ley que establecía restricciones, donde el tribunal ha tenido una posición absolutamente garantista. Pero sin embargo, en una modificación constitucional donde se establezca por qué se quiere, cuándo va a funcionar, si es la única manera de poder tener un modelo de funcionario público idóneo, una restricción de esa naturaleza sí puede funcionar y puede pasar un test de constitucionalidad y también de convencionalidad. Hablamos de una reforma constitucional porque, bueno, estamos de cara a unos eventuales comicios generales y sería preocupante, ¿no?, que una persona que ha purgado una condena por terrorismo pueda aspirar, por ejemplo, a un cargo de la presidencia de la República. Ahora, ¿cuánto tiempo significa una reforma de este carácter? Significa 2 legislaturas ordinarias. Eso es lo que significa. Okay. Tendría que discutirse en estos días y ser ratificada en la próxima legislatura. O sea, tendría que ser prácticamente de carácter urgente para que pudiese prosperar, ¿no? Así es, tendría que ser muy, muy rápido. Bien, queda bastante claro. En otros temas también me gustaría analizar con usted estas personas que fueron detenidas el día de ayer, cercanos al expresidente Pedro Castillo. Hablamos de Janet Navarro y Cirilo Jara Mamani en las inmediaciones del aeropuerto en el Callao. Jorge Chávez participando de estas manifestaciones que al parecer tenían como objetivo ingresar a esta importante terminal identificada como un punto estratégico, ¿no?, los aeropuertos. Y además se les encontró dinero, entre los dos cerca de 4.000 soles, y también un cuaderno con apuntes con las personas a quienes les deberían pagar por participar de estas manifestaciones. En términos legales, ¿estas personas al realizar este tipo de acciones están cometiendo alguna falta ante la justicia? En este momento ellos están siendo investigadas por las autoridades. Me parece que todavía se está en la fase policial con presencia de la Fiscalía para poder establecer qué indicios existen. Si estuviéramos en una situación en la que se logra acreditar que ellos han estado pagando a las personas para que incurran en actos violentos, como los de toma de aeropuerto, que incluso tiene una categorización mucho más delicada, sí estaríamos ante una situación en que se ha incurrido en un delito, no solamente en una falta, sino en un delito. ¿De qué tipo de delito estamos hablando? Porque hay muchas personas que participan de estas marchas y no son conscientes que ingresar a estos activos críticos, como le llaman, por ejemplo, a los aeropuertos, a los poderes del Estado, vandalizar, tiene consecuencias de carácter legal muy importantes. Mire, el más simple va a ser destrucción de propiedad pública. Pero el tema de aeropuertos tiene una protección adicional, es una situación agravada, o sea, no estamos hablando de un robo simple ni de una destrucción de un muro o de una pared, estamos hablando de propiedad pública que tiene además el carácter de esencial, con lo cual la Fiscalía en su momento, en función a los hechos que determine, hará la clasificación del delito que corresponde, pero lo que sí tiene que quedar claro es que lo que está protegida es la protesta pacífica. Incluso lo ha recordado hace 2 días la propia OEA al invocar a que la protesta se realice respetando los estándares establecidos para ella, esto es pacífica. Así es importante que quede bastante claro. Muchas gracias como siempre por estar junto a nosotros aquí en 24 horas edición del mediodía. Gracias para la señora Delia Muñoz. Bien.